Continuando con las clases de matemática, hoy desarrollaremos lo que son los triángulos. Empecemos. Iniciaremos con los elementos de un triángulo. Vértices del triángulo ABC, como podemos observar. Aquí tenemos los vértices A, B y C. En su gran mayoría se coloca con letras mayúsculas. Otro elemento de los triángulos, tenemos los lados del triángulo ABC minúscula, con la misma letra del vértice opuesto. Acá tenemos el vértice A, el lado opuesto va a ser A minúscula, el vértice C, lado opuesto C minúscula y el vértice B, lado opuesto B minúscula. El triángulo se nombra, como indica acá, el triángulo ABC. Para poder nombrar un triángulo es respecto a las vértices de un triángulo. Como podemos observar, acá tienes vértice B, por eso el nombre del triángulo es el triángulo ABC. Relaciones entre los lados de un triángulo ABC. Vamos a tener dos relaciones. Empecemos con la primera relación. ¿Qué nos dice? Cualquier lado es menor que la suma de los otros dos. Esto quiere decir lo siguiente. Podemos observar acá el triángulo. El lado A es menor que B más C, la suma de los otros dos. El lado B es menor que la suma de A más C. Y el lado C es menor que A más B. ¿Qué nos da la segunda propiedad? La segunda relación nos dice lo siguiente. Cualquier lado es mayor que la diferencia de los otros dos. Como podemos observar aquí, el primer lado era A, pero tiene que ser A es mayor que la diferencia de B y C. El lado B es mayor que la diferencia de A y C. Y el lado C es mayor que la diferencia de A y B. Para poder entenderlo mejor, vamos a observar el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo cuyas medidas de los lados serían de esta manera, 5, 3 y 7. Para que cumpla en la relación entre los lados, o más conocido como el teorema de existencia de un triángulo, vendría a ser, y empezamos de esta manera. Acá tenemos el lado 5 y ese va a ser mi lado. ¿Qué nos dice la condición? Que este lado va a ser menor que la suma, o sea que 10, pero mayor que la diferencia. Esto quiere decir 4, o sea, tendríamos de esta manera. Y como podemos observar, cumple la condición. Vayamos con el siguiente lado. En este caso, escogemos al 3, el lado 3. Ok, tiene que cumplir la misma desigualdad. Tiene que ser menor que la suma, que en este caso 5 y 7 sería 12, pero mayor que la diferencia de 7 y 5, en este caso sería de esta manera, que me quedaría 2. Y efectivamente cumple la desigualdad. Vamos con el último lado. Tenemos el lado 7 ahí. De igual manera me tiene que cumplir. 7 tiene que ser menor que la suma. 5 y 3 sería 8. Pero mayor que la diferencia 5 y 3 sería 2. Entonces de esta manera podemos observar que este triángulo cumple las tres condiciones de cada uno de los lados. En otras palabras, podemos concluir que este triángulo es posible crearlo, ¿sí?, con estas medidas. Continuemos. Clasificación de triángulos. El primer tipo de clasificación podemos observar son según los lados. ¿Sí? Según los lados. ¿Qué tenemos? El primer tipo de triángulo según sus lados. Equilátero. Como indica acá, los tres lados y los tres ángulos iguales. Cada ángulo va a medir de manera exacta 60 grados, ya que la suma de ángulos interiores, que posteriormente vamos a explicar, es 180. Tenemos el otro tipo, isósceles. Dos lados y dos ángulos iguales. Como podemos observar aquí, estos dos ángulos son iguales. Estos dos lados son iguales. Escaleno. Los tres lados y los tres ángulos son desiguales o no congruentes. El otro tipo de clasificación es según los ángulos. El primer tipo de triángulo vendría a ser el rectángulo. Tiene un ángulo recto, o sea, en otras palabras, un ángulo que mide 90 grados. Siguiente tipo, tenemos el acutángulo. Los tres ángulos son agudos. Recordemos, un ángulo agudo es aquel ángulo mayor que 0, pero menor que 90. Siguiente y último, obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso.
que es un ángulo obtuso, aquel ángulo mayor que 90, pero menor que 180. Veamos algunas dos propiedades. Tenemos la propiedad de los ángulos interiores. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Como podemos observar en la figura, ahí está. Tengo el ángulo alfa, beta y gamma. Entonces dice que la suma de estos tres ángulos interiores es igual a 180. En símbolos tenemos de esta manera. Pero en esta oportunidad veremos otra estrategia para poder corroborar, para poder verificar que la suma de estos tres ángulos es 180. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a juntar estos tres ángulos. Entonces vamos a observa qué pasa con el ángulo alfa, vamos a movilizarlo, ahí está. Ahí está la medida del ángulo alfa. Luego vamos con el ángulo gamma, mira acá, observa por favor, ahí se mira cómo se invierte, se localiza, ahí es el ángulo gamma. Y para finalizar el tercer ángulo sería beta. Ahí está. Una vez juntos podemos observar que todo este ángulo forma un ángulo llano. ¿Y cuánto es la medida de un ángulo llano? Es de 180 grados. Entonces podemos observar que alfa más gamma y más beta mide otra vez 180 grados. Continuemos. ¿Qué nos dice esta propiedad de ángulos exteriores? Nos dice lo siguiente, a ver, vamos a recordar cómo se define, cómo se puede construir los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores de un triángulo son los formados por un lado y la prolongación de otro de los lados. Como podemos observar aquí, observen por favor, mira aquí tienes un triángulo ABC, ángulos interiores alfa, beta y gamma de igual manera en el caso anterior. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a ver su ángulo exterior de beta. Vamos a prolongar, dice ese lado, ahí está. Y este ángulo delta es el ángulo exterior de beta. ¿Y qué propiedad importante tenemos aquí? La siguiente. Tenemos la suma de dos ángulos interiores es igual al tercer ángulo, pero exterior. En este caso que delta es igual a alfa más gamma. ¿Sí? Nuevamente, la suma de dos ángulos interiores me da el tercer ángulo exterior. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, continuemos entonces. ¿Qué más tenemos? Vamos a resolver, para finalizar, vamos a resolver un par de problemitas. Practicando nos dice, a ver, ¿qué nos dice el primer problemita? Dice, hay el valor de x. ¿Cuál sería la imagen? Esta que está aquí. Como pueden observar, ahí está la imagen. Tenemos dos triángulos. Como podemos observar, acá tenemos un obtusángulo, acá tenemos un acutángulo, podría ser. Para poder darle solución a este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fijarnos. Fíjense por favor en el siguiente triángulo. El triángulo CTE. Si ustedes se fijan, tenemos un ángulo exterior que sería este. Y gracias a la última propiedad explicada, ¿qué nos dice? La suma de dos ángulos interiores, o sea, estos dos, me da el tercer ángulo exterior. En este caso, x más x, esto vendría a ser 2x. O sea, este ángulo que aparece ahí vendría a ser el valor de 2x, gracias a la última propiedad. Ahora, ¿qué nos dice? Mira, en el triángulo ABC, ¿dónde está el triángulo? Acá está, mira, A, B y C. En este triángulo ABC, ¿qué tenemos en el triángulo ABC? La misma propiedad. La suma de dos ángulos interiores x y el otro 2x es igual al tercer ángulo pero exterior, o sea, 117. En otras palabras, tendríamos la siguiente ecuación. X más 2x es igual a 117. Sumamos las x, tendríamos 3x es igual a 117. Y este 3 que multiplica pasa a dividir y tendríamos que x es igual a 39 grados. Y eso sería la respuesta y el valor de x. Vamos con el siguiente problemita. ¿Qué nos dice? Mira, un problema, un texto completo. Dice, en un triángulo isósceles, la suma de las medidas de dos ángulos diferentes es 115. Halla la medida del mayor ángulo externo. En esta clase de problemas, lo más recomendable para darle una solución rápida es graficar. Entonces, ¿qué nos dice? En un triángulo isósceles, grafiquemos un triángulo isósceles. Ahí está. Dice la suma de las medidas de dos ángulos diferentes. Vamos a darle entonces las medidas de ángulos ahí. Este ángulo colocarle alfa. Como es isósceles, también va a ser esto alfa. Y el tercer ángulo diferente, vamos a colocarle beta. Entonces, nuevamente leemos la lectura que nos dice acá la suma de las medidas de dos ángulos diferentes. Dos ángulos diferentes no va a ser alfa y alfa, va a ser alfa y beta.
¿A qué es igual? 115. Por lo tanto, tendríamos la siguiente ecuación. Alfa más beta es igual a 115. Haya la medida del mayor ángulo externo. Necesitamos calcular alfa y beta de manera independiente para poder calcular el mayor ángulo externo. Pero ¿qué teoría más tenemos? A la primera propiedad, la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180. Coloquemos esa ecuación, entonces sería alfa, ya está, más beta más alfa es igual a 180. Pero recordemos lo siguiente, gracias a lo que está escrito aquí, la suma de las medidas de dos ángulos diferentes es 115. Alfa más beta vale 115, o sea, todo esto valdría 115, como puedes observar, alfa más beta vale 115 y lo reemplazamos, ahí está, 115 más alfa es igual a 180, estos 115 que está sumando va a pasar a restar y yo tendría que alfa es igual a 65. Como sé que alfa más beta vale 115, sabiendo que alfa vale 65, por lo tanto tengo que beta es igual a 50 grados. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Dice, haya la medida del mayor ángulo externo. Recordemos, el ángulo externo con el ángulo interno van a formar siempre 180 grados. Entonces, si voy a calcular el ángulo externo de alfa, ¿cuánto vendría a ser? ¿Cuánto vendría a ser? 125, ¿sí? El ángulo externo. Y el ángulo externo de beta, ¿cuánto sería? 130. Y nos pide, haya la medida del mayor ángulo externo. En otras palabras, el mayor ángulo externo es 130 grados. ¿Sí? Esto sería todo por hoy.